Soy Alberto Acosta Espinosa, ciudadano ecuatoriano, economista, y estoy aquí en ejercicio de mis derechos de ciudadanía y como conocedor en la materia. Estudié en los años 70 Economía de la Energía en la Universidad de Colonia, en Alemania. Trabajé en la unidad de planificación en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en 1981. Fui subgerente de comercialización en los años 1982 y 1983 de la misma corporación y por más de 40 años he investigado sobre la economía política del petróleo y sus efectos en el país. Inclusive fui ministro de Energía y Minas en el año 2007. También trabajé como presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi y soy en la actualidad juez del Tribunal Internacional Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza. Permítame que empiece anotando algo que me parece fundamental. Hace 50 años en Ecuador se vivía una euforia alimentada por las expectativas de los beneficios que provendrían del boom petrolero. Exactamente, el lunes 26 de junio de 1972 empezó la semana con un pomposo desfile cívico-militar organizado en las calles de Quito en honor del primer barril de petróleo, que fue transportado en un vehículo blindado, escoltado por los cadetes del Colegio Militar Eloy Alfaro, hasta el templete de los héroes de dicha entidad educativa. Y poco después, en agosto de ese mismo año, zarpó el buque tanque Texaco Ana Cortés con el primer cargamento de crudo ecuatoriano. Desde entonces, la memoria de la Amazonía tiene una serie de imágenes contradictorias. El discurso del desarrollo y el discurso del progreso choca con brutales situaciones que han afectado a la vida de la Amazonía misma. Su destrucción ha ido a la par de la extracción del petróleo. La riqueza de unos pocos en el país explica la miseria de muchos, tanto como la misma destrucción de la naturaleza. En la Amazonía registramos los mayores niveles de pobreza de todo el Ecuador y las provincias amazónicas son las más pobres de todas ellas. La contaminación del suelo, del agua, del aire, las enfermedades catastróficas con niveles elevadísimos, la discriminación, el racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y la ruptura de la cohesión social provocaron inclusive la desaparición, la extinción de dos pueblos originarios, los tetetes y los sanzahuares. Irónicamente, quedan los nombres de esos pueblos desaparecidos por la actividad petrolera para denominar dos campos petroleros en la misma zona donde ellos habitaban. Tanta violencia no es una mera consecuencia de las actividades petroleras y extractivas. Se ha demostrado que la violencia es una condición necesaria para esas actividades. Violentar las leyes, afectar la zona intangible, va a provocar mayor destrucción, mayor muerte. No nos olvidemos que sin violencia no se pueden desplegar esas actividades petroleras, menos aún en las zonas tan frágiles como las amazónicas, con poblaciones originarias expuestas a tremendos riesgos. Por eso, en la Asamblea Constituyente, en el artículo 57, en sus últimos dos párrafos, se estableció con claridad que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. Yo diría que en ese escenario, entonces, medio siglo después, los gobernantes, las élites dominantes, empresariales, políticas, mediáticas, sociales en general, deben hacer lo posible para dejar de ver a la Amazonía como un territorio de sacrificio para alcanzar lo imposible, el desarrollo. En ese contexto, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de cuántos podrían ser los ingresos provenientes de las exportaciones del petróleo que vienen del Ispingo, que es el campo que está este rato siendo profundamente amenazado. Son ingresos muy mínimos si comparamos con la gravedad de los daños que se pueden provocar. Los montos calculados dependiendo del precio del barril de petróleo no justifican de ninguna manera esa realidad. Por lo tanto, creo que es necesario e indispensable que aceptemos que por más elevadas que sean las cotizaciones del crudo en el mercado mundial, no se puede poner en riesgo un santuario de vida. La vida no tiene precio. Y no nos olvidemos que la seguridad jurídica integral también es una seguridad jurídica para los pueblos en aislamiento voluntario y para la naturaleza. Estamos advertidos. En juego está la vida de seres humanos.
Si antes se cegó la vida de dos pueblos, Tetetes y Sanzahuaris, se podría aducir que fue por desconocimiento. Hoy esa posibilidad no existe. Si se permite el avance de la explotación petrolera en el área de amortiguamiento de la zona intangible Tagaer y Taromenane, no solo se provocará graves impactos en la región amazónica, se configurará posiblemente un delito de etnocidio. Y eso pesará sobre toda nuestra sociedad, incluyendo a quienes lo faciliten, sea en las empresas estatales, sea en el gobierno o sea en la justicia.